Buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase. Estábamos viendo los pulsos patológicos, vimos más o menos las características que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar el pulso. Y empezamos a ver algunos de los 28 pulsos patológicos, ¿cierto? Claro, sí. Muy bien. Si no me equivoco, busquemos justo aquí. Vimos el pulso flotante, que es el pulso Fumay. Revisamos también el pulso sumergido y también revisamos el pulso lento, ¿correcto? Claro, sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí estuviste palpando algunos pulsos? Sí, tengo a ¿Sí? dos pacientes. Ajá. Uno es un hombre de 40 años. Ujú. Bueno, hice las dos cosas, revisé la lengua y palpé el pulso. El pulso en la lengua del paciente presenta una grieta, un Ujú. pad central superficial. Ok. El color es rosada, pero la saburra es poquita, muy poquita, Delgada. delgada. Ok. Principalmente la grieta central se encuentra en la zona de estómago y un poquito hacia, hacia adelante, ¿no? Ok. Se observa en la lengua también impresiones dentales y es corta. Ok. ¿La lengua Y de qué su color es? pulso es rosada, Rosa. Ok. rosada pálida. Ujú. Su pulso yo lo encontré corto Sí. eh, y superficialmente me costó palparlo. Lo sentí más hacia radial, no tanto hacia el interior. Ujú. Y en la zona, cuando palpé un poco más profundo, también me costó un poco sentir el pulso. Más llegando al hueso, no. Ahí se sentía más claro. Y después revisé la ficha del paciente y él es diabético tipo 2. Y la otra paciente es una Ajá. mujer de 23 años. Sí. A ella se le palpaba muy claramente el pulso superficial, bien clarito. Y después se sentía más el pulso medio cuando uno presiona un poquito más, Ujú. ya se sentía más normal, pero el pulso superficial era demasiado notorio. Se sentía muy bien en toda la extensión y también en todo el ancho. ¿Y tu lengua? La lengua de la paciente, la lengua estaba con saburra blanca en la parte de atrás, Ajá. adelante en la punta, en la zona del corazón y pulmón estaba más roja. Ok. No se observaban grietas, pero sí se observaban un poco los puntitos de la lengua, un poco Ajá. marcados. Y justamente esta paciente en su ficha no tiene historial de enfermedades crónicas, pero sí había hecho consulta por un cuadro viral, un cuadro respiratorio. Ok, sí. Esos dos De la pacientes época pudiste identificar. eso fue lo que pude. En la paciente, no sé si le comenté, le da 23 años sin condiciones crónicas en ficha. Me llamó la atención el pulso. No, la verdad es que nunca lo había palpado de esta manera en los pacientes y se nota la diferencia. Se nota bastante de uno a otro. Sí, sí se alcanza a notar la diferencia, ¿no? Justo cuando vamos desarrollando como esta habilidad para sentir la diferencia entre un pulso y otro, realmente sí nos encontramos con muchas sorpresas. De repente, el hecho de solamente contar las pulsaciones, no nos enfocamos, ¿no? En las demás características. Y el hecho de palparlo de esta forma, sí nos damos cuenta que hay ciertas diferencias. Ahora, esas diferencias tenemos que irlas asociando, digamos, a ciertos patrones en los cuales pues tenemos como divididos estos pulsos. Entonces, por ejemplo, en la chica
¿Qué enfermedad me dices que es la que tenía? Ella consultó por un cuadro viral de 5 días atrás. Había empezado con síntomas de gripe hace 5 días. Y estaba había como que no había evolucionado muy bien, estaba con picor de garganta, un poquito de tos. Ok, Esos son los entonces síntomas al que me dicen. final sí se ve reflejado más un cuadro agudo, ¿no? ¿Recuerdas que decíamos el Claro, pulso cuando se siente superficial? Es porque básicamente tenemos un cuadro agudo y generalmente se dice en la medicina china, la enfermedad está alojada en el exterior. Este, es más fácil, digamos, poder expulsar el factor patógeno. Ahora, la lengua y el pulso nos pueden decir si era frío o era calor ese factor patógeno que estaba penetrando, ¿no? Sobre todo nos enfocamos más en frío y en calor, sin embargo podemos ver otros datos como algún tipo de humedad. Según los datos que tú me estás diciendo, ¿tú crees que era más frío o calor? yo creo que era más frío. Tiene un poquito más de saburra blanca hacia atrás, de la lengua hacia la base. Bueno, ahí quedé un poquito con la duda porque en la punta se veía un poquito más rosada, en la zona del pulmón, digamos, corazón. Entonces, en realidad quedé con la duda, pero la saburra blanca era bien clara, ¿no? Más que el otro paciente. ¿Y el color de la lengua? En general era más rosadita, mucho más que la del otro paciente, más rosada y húmeda. Ok, entonces sí es más como frío, la saburra es blanca, entonces nos acercamos ahí un poquito más al frío. La lengua estaba hidratada, tenía buena hidratación, ¿era Sí, demasiada hidratación bueno, o se veía como seca? no, no, se veía muy bien hidratada. Y las tenía petequias, poquitas, Ujú. muy poquitas, pero se notaban. Ok, entonces como tal la lengua es un rosa clarito, entonces con la lengua no nos dice exactamente, ¿no? Hacia dónde es la tendencia, si es a frío o sea calor. Sin embargo, la saburra pues sí nos indica más un estado de frío. El hecho de que sea hidratada, pues igual nos corrobora el frío. El hecho de que la punta esté lengua, pues obviamente vemos entonces el calor reflejado en un solo órgano o en ambos, ¿no? En pulmón y corazón. Entonces el hecho de que la punta fuera ligeramente más roja que el resto de la lengua, nos habla del calor justo en estas estructuras. ¿Dónde está alojado? En pulmón y en corazón. Claro, el Entonces, a corazón. pesar de que la patología es por frío, tenemos ahí un dato de calor en corazón y en pulmón. ¿El pulso era rápido o era lento? La verdad, en el paciente diabético el pulso era lentísimo. De hecho, eran 59 por minuto. Y en la otra paciente era un poquito más rápido, era 72 por minuto. Ok, 72 por minuto. Se considera más o menos un pulso moderado. No es Sí, tan rápido, pero tampoco está tan lento. Entonces, claro. pues sí podríamos pensar, no sé si le interrogaste al respecto a la paciente, cómo, cómo se desarrolló su enfermedad. A lo mejor se expulsó al frío, se mojó, o está tomando muchas cosas frías y quizás esto fue lo que genera, ¿no? La alteración. A pesar de Sí, que es un ella me proceso comentó. viral. Sí, dime. Disculpe, disculpe. Sí, sí, me comentó la paciente de que había tenido un cuadro viral antes y se le había pasado un poco y ahora era como una recaída. Pero ya habían pasado una semana de que había empezado con los síntomas. Ok, entonces al inicio como que no le tomó la importancia, ¿verdad? Entonces, al final sigue siendo como algo superficial, algo que está justo agudizando, a diferencia del paciente diabético, que es algo más crónico. De entrada, la lengua, las grietas que pudiste observar, la grieta que se observaba en la parte media,
pues ya nos habla justo de una deficiencia del yin de vaso. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Pues ahí muchas veces dentro del fenómeno tierra que tenemos al vaso se asocia también el páncreas. De hecho, en algunos textos sí tenemos ahí como clasificado el vaso páncreas en este fenómeno tierra. Entonces, a lo que se observa en la lengua del paciente, pues justo se empieza a notar, ¿no? Esta deficiencia de yin, de, de tierra del vaso, y al final es una patología más crónica. En patologías crónicas, decíamos, el pulso es más profundo generalmente y probablemente el paciente tenga algunos datos de humedad por ahí en la lengua y esto es lo que también va haciendo al pulso lento. Entonces, al final, estos factores patógenos externos empiezan a interiorizar, se va volviendo la enfermedad más crónica y tenemos estos cambios en el pulso. Entonces, ahí justo tú, qué bueno que tuviste como estas dos vertientes, donde puedes checar los datos en una patología más aguda y cómo se encuentran estos datos en un problema ya más crónico, ¿no? Y sí hay como mucha diferencia. Claro. Ok, pues ojalá que puedas seguir ahí palpando pulsos, observando lenguas, porque al final esto es únicamente, vamos desarrollando como la habilidad de diferenciarlos únicamente con la práctica, palpándolos. Entonces, continuamos con el pulso rápido, ¿ok? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro siguiente pulso, que es el pulso rápido o el pulso Schumann. Este pulso se va a percibir en más de 6 pulsaciones por ciclo respiratorio y se puede percibir en cualquiera de los niveles. Puede ser rápido superficial, rápido en la zona media y rápido en la zona profunda. El esquema del pulso que tenemos en este caso es un pulso rápido en la zona media, pero puede darse en cualquiera de los niveles. Este pulso rápido en general indica datos de calor. Puede ser rápido y sin fuerza, es decir, yo no siento esas pulsaciones como que hasta avientan mis dedos, ¿no? Es un pulso rápido, pero es débil, no tiene fuerza. En ese caso, la afección principalmente es en el yin y en la sangre. Puede haber alguna hiperactividad en el aspecto yang, pero generalmente esto provoca que la sangre se mueva un poco más rápido. Al final es un dato de calor. Si tengo un pulso rápido es calor. En esta pacientita, quizás si hubiera tenido algún tipo de fiebre que ya nos indica más calor, el pulso pues se acelera. Si es rápido pero con fuerza, entonces tenemos exceso de calor en el cuerpo y generalmente provoca la aceleración de la circulación en sangre, por eso se siente rápido. En caso de fiebre elevada, si el pulso no es rápido, es un signo de gravedad. Si hay un paciente con fiebre, pero no tiene el pulso rápido, esto es como un mal pronóstico, porque lo normal en casos de que haya fiebre es que el pulso sea rápido. Si va siendo lento, podría caer el paciente en una deficiencia de yin. Entonces sería como un mal pronóstico para él. Podemos encontrar este pulso rápido y fuerte que indicaría calor por exceso debido a un exceso de yang. Puede ser rápido y débil, que indica un calor por deficiencia de yin. Un pulso rápido y ondulante sería un calor por exceso, generalmente en el estómago, en pulmón o en corazón. Rápido y filiforme tendríamos calor por deficiencia de yin. Rápido y de cuerda tendríamos en este caso un fuego de hígado. Rápido y resbaladizo nos habla de flema, el pulso resbaloso, recordemos que pertenece a la flema, sería flema calor. Y un pulso rápido y sumergido, además fuerte, nos indicaría un fuego interno en estómago e intestinos. En este caso, un fuego interno en estómago, quizás hablamos de un estadio hasta de úlceras, algún tipo de úlcera péptica o úlcera duodenal. Este fuego genera en el pulso que sea rápido, que sea profundo, pero que sea fuerte. Un pulso irregular y rápido, como irregular, entendemos que es un pulso que no es rítmico, pierde ese ritmo. Decíamos que en este caso, en algunos pacientes podrían ser causados por arritmias.
Puede ser un pulso apresurado que se percibe en más de 7 u 8 pulsaciones por ciclo respiratorio, o un pulso agitado, el cual sería rápido y corto. Y tenemos las situaciones en las que el pulso rápido no indica calor. En estos casos específicos, el pulso rápido no sería un dato de calor como factor patógeno. En caso de una persona con un estado emocional perturbado, puede tener un pulso rápido y no precisamente es calor. Por ejemplo, no sé, un estado de enojo, un estado de frustración, un susto que deja al paciente así eh, como con la emoción demasiado elevada, generaría un pulso rápido, pero en ese caso es más emocional y no por calor. En casos de cáncer avanzado, las personas también suelen tener un pulso rápido, pero en ese caso es un pulso rápido y débil. En caso de deficiencia de chi extremo, también se produce un pulso rápido. En ese caso de deficiencia de chi, el pulso también se vuelve débil. Y pues se da, no sé, en algunos pacientes que sufren algún tipo de síncope. El ejercicio físico, si tenemos a una persona que está realizando alguna actividad física intensa, pues también se le va a acelerar el pulso y es debido a la misma actividad. Algunos alimentos que aceleren el pulso, como el alcohol, café, tés, bebidas energéticas, estos pueden generar que se acelere el pulso y bueno, pues es debido justo a la ingesta de estas bebidas. Por eso es importante cuando estamos haciendo nuestra ficha clínica o cuando llega el paciente y hacemos nuestra exploración de pulso, dentro del interrogatorio, pues saber si acaba de realizar alguna actividad física, dejarlo reposar, o si acaba de ingerir algún tipo de alimentos, como cualquiera de estos que contengan cafeína, ya que estos pues alterarían el pulso. Decíamos que el pulso es uno de los diagnósticos que pueden variar muy fácilmente, incluso, por ejemplo, con un estado emocional. Sí es importante entonces pues estar lo más seguros de que nuestro paciente no ha tenido alguna de estas situaciones antes de checar el pulso. Igual ciertos medicamentos generan la aceleración del pulso. Luego tenemos al pulso débil, conocido también como Shumai, y dice, este pulso es débil y blando, como cuando se presiona el plumaje de un gallo. Es un pulso muy suave, es débil, no tiene esa fuerza que yo sienta como las palpitaciones bastante bien en mis yemitas de mis dedos, sino que apenas si lo alcanzo a percibir, ¿no? Dice ahí, como si presionara el plumaje de un gallo, o sea, muy, muy, muy tenue. La onda de pulso se percibe lentamente, es muy lento, es débil. La forma puede ser ancha, pero no tiene fuerza. Se nota con una ligera presión, pero desaparece si yo aumento la presión. Y suele percibirse más a nivel superficial, aunque yo lo puedo sentir también en algún otro nivel. Este pulso indica principalmente síndromes de deficiencia. Puede ser una deficiencia de energía, una deficiencia de yang, una deficiencia de sangre o una deficiencia de yin. Cuando la energía está en deficiencia, no existe fuerza como para que esa sangre empuje a la sangre y por lo tanto pues no se alcanza a percibir esa onda con la suficiente fuerza. La energía o el chi no controlan los vasos, estos se relajan y la onda se percibe más ancha, es decir, como que se distiende hacia los laterales. Cuando la sangre está en deficiencia, no llena los vasos sanguíneos, por lo tanto el pulso también va a ser débil y puede desaparecer a la más mínima presión. Entonces es un pulso que no tiene fuerza, mientras yo más lo ocluyo, menos se siente y se pierde incluso. Puedo encontrar un pulso débil y flotante y no tiene fuerza, esto me indicaría deficiencia de sangre. Esa deficiencia de sangre puede ser literalmente algún tipo de hemorragia, pacientes anémicos, pacientes que han tenido alguna cirugía reciente, mujeres embarazadas que acaban de tener su parto. Aquí literal, pues es una deficiencia de sangre. Si el pulso se encuentra débil y rápido,
En este caso pueden ser síndromes más externos que pueden indicar alguna invasión de calor estival, y en síndromes internos generalmente es un calor por deficiencia de yin, es decir, sería como un falso calor. Algunas de las diferencias entre estos pulsos, puedo encontrar, este es un pulso débil, puedo encontrar un pulso filiforme débil y sumergido, un pulso débil, hundido y delgadito. A eso se refiere filiforme, que es un pulso delgado, no es ancho. Este pulso es ligeramente más profundo que el débil y es necesaria una presión ligera en la parte superior para poder percibirlo. El pulso filiforme débil y sumergido no es palpable a nivel superficial, al contrario que el pulso débil. El pulso débil lo palpo mejor en la parte superficial, el pulso filiforme se palpa más en la región profunda. Un pulso rugoso es más profundo, no presenta una cualidad relativamente ancha y sin fuerza del pulso débil. Este pulso puede tener cierta fuerza, pero también va a ser profundo. El pulso de cebolleta o tallo de cebolla es un pulso débil que se siente más en el nivel medio. Y un pulso filiforme débil y flotante se encuentra ligeramente igual en la superficie, pero no tiene fuerza. Y el pulso débil no flota, no es tan superficial. El pulso débil, pongo mis deditos y no lo alcanzo a percibir. El pulso filiforme y flotante se siente donde apenas si toco la piel, ya lo puedo percibir. Luego tenemos el pulso fuerte. Este es básicamente lo contrario que el anterior. Este pulso se percibe pues bastante intenso, se nota la misma fuerza cuando llega que cuando se va. Es decir, cuando siento la onda como empuja y pum, y baja, se vuelve a sentir la misma intensidad. Golpea con fuerza las tres profundidades, superficial, medio y profundo, y no disminuye su fuerza con la presión, al contrario, con la presión yo siento como incluso como que avienta mis deditos. Es un pulso elástico a la presión de los dedos y es largo, es decir, es un pulso que al ocluirlo no se va a perder, no va a desaparecer. En este pulso se caracterizan síndromes por exceso, sobre todo cuando la sangre y la energía están en un buen estado, el pulso es correcto, pero cuando los factores patógenos aparecen en exceso, se vuelve un pulso fuerte. Se puede reducir su significado clínico en función a la asociación con algunas otras cualidades del pulso. Si yo tengo un paciente sano, este pulso pues realmente no nos indicaría algún proceso patológico. Sin embargo, si ya tengo un paciente con alguna enfermedad y tiene un pulso fuerte, nos diría que es un síndrome más por exceso, es decir, se expuso demasiado tiempo al frío, demasiado tiempo al calor, demasiado tiempo a la humedad. Este pulso va a ser más de calor que de frío. Puedo tener un pulso fuerte y cuando es tenso, cuando este pulso se tensa, entonces sí puede ser por frío, sobre todo por un frío en exceso. Si es fuerte y resbaloso, me indica más flema. Si es fuerte y largo, calor. Y si es fuerte y de cuerda, nos indica un síndrome de exceso, sobre todo en el hígado. Recordemos que el pulso de cuerda pertenece justo al hígado, al fenómeno madera. Puedo encontrar un pulso ondulante que se va a parecer mucho al fuerte, pero el pulso ondulante es más amplio, es más grande, es largo y relativamente flotante. Si yo lo ocluyo, va a perder fuerza, a diferencia del pulso fuerte, que si, aunque yo lo ocluya, no va a perder fuerza, voy a seguir percibiéndolo en la yemita de mis dedos. Luego tengo al pulso resbaloso, resbaladizo, y se dice que este pulso se siente como perlas rodando dentro de un plato de jade. Es decir, como si tuviera ahí muchas perlas o pensemos en muchas canicas y yo las quiero tocar, las palpo con los deditos y entonces se siente cómo se van, ¿no? Se deslizan de un lado hacia el otro. Por eso se conoce como un pulso resbaladizo. Se siente como que se nos va de los dedos. En este caso,
La onda se percibe suavemente, como que llega muy suave, está bien redondeada y como que se nos escapa. Parece que se escapa debajo de los dedos. No existe como una pulsación así muy en seco, no se siente como en las pulsaciones de golpe, sino como que la ondita se nos va. En cuanto al significado clínico, nos indica más síndromes de exceso, principalmente humedad y flema en casos crónicos. Cuando hemos hablado de humedad, mencionábamos que la humedad es una acumulación en alguna zona. Cuando yo hablo de flema, quiere decir que esa acumulación se encapsula. Y bueno, ya tenemos como resultado quistes, lipomas, em, forúnculos, cálculos. Entonces pasamos de un estado de humedad a un estado de flema. Humedad, decíamos que es una acumulación, pero ¿una acumulación de qué? Pues generalmente de algún tipo de líquidos corporales o incluso puedo tener una acumulación de un tejido en una zona específica. Y entonces, por ejemplo, algo muy notable, ¿no? Si yo empiezo a acumular grasita en mi cuerpo y está toda distribuida y empiezo a tener algún tipo de sobrepeso u obesidad, se dice que es humedad, es una acumulación de grasa que nuestro cuerpo está teniendo. Entonces tengo humedad. ¿Esto se puede convertir en flema? Pues sí, en casos de que a lo mejor empiece a generar algún tipo de lipoma, ese lipoma pues ya es una acumulación de grasa, pero está encapsulada. Y al estar encapsulada ya no es humedad solamente, sino que se convierte en flema. Decíamos que, por ejemplo, este pulso es muy común o es muy característico de mujeres embarazadas, de personas embarazadas. ¿Por qué? Tenemos esa acumulación de líquidos, ¿no? Justamente en este saco se va acumulando líquido y este líquido al final está dentro de un saco, pero es humedad. En algunos casos se llega a generar cierta flema. Y entonces a las pacientes muchas veces también se les genera edema en los pies, los tienen así como muy inflamados y pues sigue siendo un dato de humedad. Entonces, este pulso es bien característico de personas embarazadas. Este es uno de los más fáciles que yo puedo encontrar o distinguir, porque a cualquier persona embarazada que yo le palpe el pulso, segurito va a tener un pulso resbaladizo. Sobre todo, pues a una persona embarazada que esté cursando con un embarazo dentro de los parámetros normales. Porque si ya tengo algún otro dato patológico durante el embarazo, quizás este pulso puede cambiar. Sin embargo, pues va a ser el más característico. Esto también se da por retención de alimentos. Cuando no hay un buen proceso digestivo o cuando estamos muy plenos después de comer, cuando hay plenitud gástrica, también se puede sentir este pulso, ya que tenemos ahí una acumulación, ¿no? Sigue siendo parte de esta flema. También lo podemos encontrar en casos de éstasis sanguíneo, donde hay calor en sangre, básicamente, y bueno, en el embarazo. Este pulso aparece con abundancia de energía, hay demasiado chi, por eso se vuelve un pulso ondulante. Esta energía estimula la circulación de sangre y la exacerba, por lo tanto, tiene ese reflejo, ¿no? Como que de ondas. Si hay un pulso resbaloso en alguna enfermedad, indica principalmente flema y humedad, que son factores de naturaleza o características yin, y estos propician el exceso de volumen que permite apreciar este pulso deslizante o resbaloso. Puedo encontrar un pulso deslizante y sumergido, es decir, profundo, que nos indica flema o retención de alimentos. Un pulso resbaloso y corto me indica humedad y flema por deficiencia de chi. Un pulso resbaloso y débil, además puede estar filiforme y sumergido, me indica humedad o flema por deficiencia de chi. Dentro de los pulsos similares podemos encontrar el pulso agitado y el pulso filiforme. El pulso agitado se percibe de la misma forma como redondeado, pero es corto y da una sensación de vibración más que pulsación. Es como ondulante, pero se siente más como una especie de vibración.
El pulso filiforme es ligeramente resbaloso, pero es más débil y ligeramente flotante. El filiforme, recordemos, es un pulso más débil. El pulso resbaloso se va a sentir más en la superficie y se siente esa característica, como que se nos va de las manos o de los dedos. Luego tengo el pulso rugoso. Este pulso se siente como un cuchillo raspando la corteza fresca de una caña de bambú. Es como si cortara justo uno de estos cuchillitos que tienen una especie de sierrita, como si con ese cuchillo estuviera raspando la corteza de un árbol. Entonces, esa sería como la sensación o la percepción. De hecho, aquí en nuestra imagen de este pulso, observamos justo esa rugosidad. No se siente una onda, voy a poner el anterior. Este es el pulso deslizante o ondulante. Se siente como tal una ondita. Se marca la onda y se nos va. Se marca la onda y se desliza. En el caso del pulso rugoso, no hay ondas. Más bien tenemos como ciertos picos. Este pulso es como muy característico. Se puede sentir fuerte. Es un pulso áspero y es igual como ondulante, pero con ese característica de picos. Es irregular, tanto en la onda como en la fuerza, y la impresión es que la onda se desplaza vertical y no horizontalmente. Puede cambiar de cualidad y de fuerza mientras se palpa y puede ser ligeramente más lenta de lo normal. En este caso, este pulso nos indica deficiencia de sangre, deficiencia de la energía esencial o pérdida de líquidos corporales. Cuando disminuye el flujo de sangre y de yin, el pulso se vuelve justo como áspero y estancado. El movimiento no es fluido, no va a ser rítmico y la sangre o la madre de la energía lo debilita, haciendo que el pulso no tenga fuerza. Este pulso se suele encontrar en pacientes con enfermedades muy crónicas, incluso en pacientes que se encuentran, no sé, ya en un estado terminal, porque justo nos habla de esta deficiencia, tanto de sangre, de energía y de esencia, ¿no? Donde ya el paciente realmente no tiene un buen pronóstico. Podemos encontrar un pulso rugoso y débil que nos habla de deficiencia de sangre, de yin o agotamiento de los líquidos corporales. En un caso hemorrágico, personas que tienen accidentes, eh, mencionaba personas que están en un estado terminal, suelen tener este pulso. Un pulso rugoso e imperceptible nos habla de una deficiencia extrema de sangre, de realmente este paciente ya está a punto de morir. Un pulso rugoso, filiforme, débil y flotante nos habla de una deficiencia de energía y una deficiencia de sangre con presencia de humedad. Un pulso rugoso y flotante nos habla de un ataque de viento externo generado por deficiencia de sangre y energía. Un pulso rugoso y sumergido nos habla de deficiencia de sangre o de yin. Rugoso y fuerte, de éstasis de sangre. Rugoso, irregular y lento, nos habla de éstasis de sangre debido a una insuficiencia de yang o de un frío interno, un frío que ha interiorizado. Y un pulso rugoso y filiforme nos habla de deficiencia de líquidos corporales. Ya sentí que es rugoso, ya percibí que no son ondas, sino más bien piquitos. Ahora trato de identificar qué otra característica puede presentar ese pulso para poder hacer como esta diferencia. Dentro de los pulsos similares podemos encontrar un pulso filiforme débil y sumergido. Este pulso tiene una ondulación, mientras que el pulso rugoso se perciben como esos golpes verticales, ¿no? O esos picos que yo les menciono. El pulso, que es imperceptible, es muy fino, casi no se siente, mientras que el pulso rugoso no es tan fino, se alcanza todavía a percibir. El pulso filiforme es fino, bien definido y presenta ondulaciones. El pulso rugoso no es tan definido y no presenta ningún tipo de ondulación. Es uno de los pulsos que no nos da mucho gusto sentir o percibir, porque pues sí, ya, este paciente generalmente no tiene buen pronóstico.
Luego tenemos el pulso filiforme o el pulso Shinmei. Este pulso se siente como si tocáramos un hilo de seda, como si tocáramos de plano un hilo de seda. Es un pulso delgadito, delgadito. Es fino, está bien definido, es delgadito, pero está bien definido. Suele ser recto su pulso y se puede notar en los 3 niveles, superficial, medio y profundo, aunque es más frecuente encontrarlo en el nivel medio y profundo. Este pulso nos habla de deficiencia de energía o deficiencia de sangre. La energía es como tal comandante de la sangre, es la que lo gobierna, ¿no? Y la sangre es la madre de la energía, ya que la energía circula por medio de la sangre. Los dos siempre van a estar coexistiendo, no podemos hablar de uno sin el otro, siempre van a viajar juntos. Cuando hay deficiencia de sangre, la energía también se debilita. Y entonces no se llenan los vasos sanguíneos, por lo tanto parece un pulso filiforme. Lejos de ser débil, este pulso es filiforme, digamos que contiene muy poquita sangre. Es un pulso muy delgadito. Podemos encontrarlo combinado con rapidez, un pulso filiforme y rápido. Nos habla de una deficiencia de yin con calor por deficiencia. Un pulso filiforme y de cuerda nos habla de un bloqueo de chi de hígado o ascenso de yang de hígado debido a la deficiencia de sangre. Un pulso filiforme y tenso nos habla de frío por deficiencia, causado también por deficiencia de sangre. Entre los pulsos similares encontramos el pulso rugoso, que decíamos es más en forma de piquitos y no es tan delgadito. El pulso imperceptible, que es la forma más extrema de un pulso filiforme, es decir, es mucho más fino, es muy, muy delgadito, demasiado. El pulso filiforme débil y sumergido no es tan recto y no lo encontramos tan definido como el filiforme. Este no se va a sentir a nivel superficial. Luego ya tengo un pulso más combinado, tenemos un pulso filiforme, débil y flotante. Aquí ya tenemos una combinación. Este pulso se siente como un hilo de seda flotando en el agua. Ya no es un hilo de seda nada más así, sino que se encuentra flotando en el agua. Entonces voy a encontrar ciertas características en la onda del pulso. Es únicamente lo encuentro a nivel superficial. El hecho de que sea débil me indica que únicamente lo voy a percibir a nivel superficial y desaparece si yo presiono. Si yo ejerzo cierta presión, el pulso va a desaparecer. Y aunque sea muy delgadito, como este hilo de seda, si lo presiono y se pierde, esto es lo que lo vuelve débil y flotante porque únicamente lo voy a palpar en la superficie. Este me indica principalmente deficiencia de sangre y energía con acumulación de humedad. En este Profe, caso, la consulta. deficiencia de energía, ¿sí? O sea, este pulso presiono Y se pierde. y lo dejo de sentir, pierde totalmente. Si tú mantienes la presión, una vez que yo ya palpé, ya lo localicé, y empezamos a presionar para ver en qué nivel se encuentra más fuerte el pulso. Cuando tú presionas, se pierde. Es delgadito, pero a la oclusión es un pulso que se va. Entonces tú palpas a la zona media y no sientes nada y palpas la zona más profunda y tampoco percibes nada. Regresas tus deditos a la superficie y en la superficie es donde lo vas a percibir sin necesidad de ocluir. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces este nos indica deficiencia de energía y sangre y acúmulo de humedad. En este caso, la deficiencia de chi provoca que el pulso tenga esa debilidad y la deficiencia de sangre no permite que los vasos sanguíneos se llenen. Incluso la humedad puede llegar a generar algún tipo de obstrucción y por lo tanto pues se va a formar este pulso filiforme. Además de que no contiene el yang dentro del pulso y asciende apareciendo, un pulso flotante o superficial. Lo podemos encontrar combinado
puede ser filiforme débil, flotante y rugoso, que nos indica una deficiencia grave de sangre. Filiforme débil, flotante y de cuerda, que nos habla de una humedad con una obstrucción del chi de hígado. En este caso, quizás son pacientes con algún tipo de hepatopatía. Y un pulso filiforme, débil, flotante y rápido, que nos indica calor, humedad. El hecho de que sea rápido nos va a decir que hay más datos de calor. Algunos pulsos similares, el pulso débil, que decíamos se siente la onda y cuando yo genero una presión se pierde. Tenemos el pulso filiforme débil y sumergido, el cual únicamente se percibe a nivel profundo, y el pulso filiforme débil y flotante, que es el que estamos viendo, se aprecia solamente a nivel superficial. El pulso filiforme débil y sumergido, decíamos que únicamente se va a sentir a nivel profundo. Este pulso se siente blando como un algodón en una rama de seda. Se va a sentir depresible, no es palpable a nivel superficial, puede ser incluso a nivel medio, pero apenas si se alcanza a percibir. Este pulso nos habla de deficiencias. Si está en la profundidad, generalmente son deficiencias. Si está en la superficie, van a ser más excesos. Nos habla de deficiencia de yang, deficiencia de sangre y deficiencia de yin. En este caso, la deficiencia de yang impide que los pulsos alcancen la superficie, por lo tanto no llegan a esta zona. Y el pulso además es débil. La deficiencia de sangre y de yin no llena los vasos y por lo tanto puede ser también un pulso fino. Lo puedo palpar en el nivel medio, lo cual me indicaría deficiencia de sangre. Y si lo llego a palpar en el nivel profundo, nos indica más una deficiencia de yin, una patología mucho más crónica, una patología donde el órgano, la víscera, los líquidos corporales, la sangre ya se ven afectados. Dentro de las combinaciones podemos encontrar un pulso filiforme, débil, sumergido y rugoso, que nos hablan de una deficiencia de sangre. El pulso filiforme, débil, sumergido y lento, que sería más una deficiencia de yang. Y el pulso filiforme, débil, sumergido y rápido, que nos habla de una estasis de sangre debido a insuficiencia de chi. Los pulsos similares, un pulso débil, un pulso rugoso, un pulso filiforme y el filiforme débil y flotante, que va a ser más en la superficie. Tenemos luego un pulso imperceptible. Quiere decir que es tan fino, tan delgadito y débil como un hilo de telaraña. Si el hilo de seda era muy delgadito y apenas si se sentía, este pulso es casi imperceptible. Es fino y débil, dice ahí, como un hilo de telaraña. Es bien delgadito, es fino. Es un pulso blando y casi siempre se percibe es imperceptible. Casi siempre es imperceptible, aunque yo me vaya hasta la profundidad, apenitas si lo puedo sentir. Este pulso me puede indicar un síndrome de extrema deficiencia de sangre, de energía, de yang, incluso de yin. El pulso débil y sin fuerza se debe a la deficiencia de energía que no impulsa la sangre. La sensación de este pulso desaparece bajo la presión de los dedos. Esto se debe a la deficiencia de sangre que no llena los vasos. Entonces, donde lo alcanza a percibir, tengo que poner mucha atención para no seguir ejerciendo presión porque lo voy a perder. Regreso al nivel donde lo pueda percibir, aunque es casi imperceptible, así hay un poquito del pulso que sí podemos notar. Puedo encontrar este pulso imperceptible y rápido, que nos indicaría un calor por deficiencia de yin. Un pulso imperceptible y lento, que nos hablaría más de un frío interno por deficiencia grave de sangre y energía. Un pulso imperceptible, filiforme, débil y flotante, que nos indicaría una deficiencia de chi, una deficiencia de xue y presencia de humedad.
Un pulso imperceptible, sumergido, nos habla de deficiencia grave de yin. Un pulso imperceptible de cuerda nos habla de un ascenso de yang del hígado, pero por deficiencia de sangre. Los pulsos similares serían el pulso filiforme, pero el pulso filiforme es más grueso que este pulso. El pulso filiforme débil y sumergido, el cual lo encontramos profundo, pero es más fuerte que este pulso imperceptible. Este pulso imperceptible sería el más débil de todos los puntos, de todos los pulsos. Luego tengo un pulso corto. Decíamos que para medir la longitud del pulso, si el pulso es largo o es corto, tengo que deslizar mis deditos hacia la zona distal y hacia la zona proximal. Si yo sigo percibiendo el pulso en estas dos regiones, proximal y distal, después de Kun y después de Chi, entonces es un pulso largo. En este caso nos habla de un pulso lento, que dice que es como una tortuga que esconde la cabeza, la cola y las patas, es decir, únicamente se siente en la zona media. Este pulso no ocupa la totalidad de las posiciones, es decir, Kun, Wan y Chi no se va a sentir en las tres regiones. Puede sentirse más en el centro de cada una de ellas. Este pulso nos indica deficiencia grave de chi, especialmente de chi de corazón y de pulmón, y no hay fuerza como tal para empujar o mover la sangre. El flujo de la sangre se obstruye y el pulso llega brevemente a la región y generalmente sin fuerza. Por eso nada más lo puedo percibir en zonas como muy específicas. También pueden indicar flema o retención de alimentos. En este caso, la retención de alimentos bloquea la circulación de sangre y energía, por lo tanto no se puede mover libremente. Puedo encontrar un pulso corto y flotante que me hablaría de una deficiencia del chi de pulmón. Un pulso corto y rugoso que habla de la deficiencia de chi de corazón. Un pulso corto y rápido habla de insuficiencia grave de sangre de corazón con calor por deficiencia. Un pulso corto y sumergido habla de un estancamiento interno con deficiencia del vaso. Y un pulso corto e irregular y rápido nos habla de estancamiento de energía por flema o por retención alimentaria. Dentro de los pulsos similares encontramos el pulso agitado, el pulso débil, filiforme débil y sumergido y el pulso oculto. Este pulso oculto es demasiado profundo, es difícil de percibir, pero lo puedo tocar en las tres posiciones del pulso. Luego tengo el pulso de cebolla o de tallo de cebolla. Y se dice que este pulso se siente como tal, estas cebollitas pequeñitas, cambray. Su tallo, si yo lo palpo, lo deprimo, se siente como hueco, como que no hay sangre dentro, ¿no? Se siente así como que hay un espacio. Este pulso se siente más en la superficie. Puede ser débil a nivel medio y vuelve a aparecer a nivel profundo. Es un pulso compactado. Nos indica principalmente pérdida de sangre por hemorragias o alguna pérdida de líquidos por vómitos o diarrea. Cuando la energía y la sangre son abundantes, el pulso se llena y en los tres niveles. Cuando la sangre se reduce rápidamente o de golpe, los vasos se vacían. Y el yang en la superficie no aparece, por lo tanto tenemos un pulso flotante y grande. Pero cuando yo lo ocluyo, se siente hueco, no se percibe como lleno. Lo puedo encontrar combinado, puede ser de cebolla y rápido, nos hablaría de una deficiencia de yin con calor por deficiencia, puede indicar alguna hemorragia inminente. De cebolleta filiforme débil y flotante, nos hablaría de una pérdida de yin esencial o una insuficiencia grave de sangre. De cebolleta e irregular y lento nos habla de una deficiencia de yang
o éstasis sanguíneo. De cebolleta y lento nos habla de una pérdida de sangre y afectación del Shenxi, es decir, una afectación en el sistema inmunológico o un sistema inmunológico débil. Dentro de los pulsos similares tenemos el pulso rugoso, que es el pulso áspero, y el pulso débil, que es muy delgadito o muy fino. Luego encuentro el pulso de piel de tambor. Este se percibe como si presionáramos la piel de un tambor. Tiene como una característica por ahí que es un poquito tenso y como si tocara con las yemitas de mis dedos un tamborcito que es así como tenso. Este pulso tiene fuerza en el nivel superficial y con la presión desaparece esta fuerza. Se percibe débil a nivel medio y a nivel profundo. Va a ser más perceptible en la superficie. Indica principalmente deficiencia grave de sangre y de yin esencial. En este caso, los vasos son la residencia de la sangre y cuando hay deficiencia de sangre, los vasos se vacían y el yang no se retiene. Por lo tanto, este pulso flota hacia la superficie con fuerza. Dentro de las combinaciones podemos encontrar un pulso de piel de tambor y rápido, que indicaría calor por deficiencia grave de yin. De piel de tambor y lento indicaría insuficiencia grave de sangre con éstasis de sangre. Aquí quizás hasta la lengua tiene papilas rojas muy marcadas. Y el pulso de piel de tambor y rugoso nos indica una deficiencia grave de sangre. Este sería buen pronóstico. Dentro de los pulsos similares podríamos encontrar al pulso rugoso, al pulso de tallo de cebolla y al pulso de cuerda, que tienen como características cierta tensión. El pulso oculto, Fumai, es un pulso escondido en la profundidad entre los tendones y los huesos. Generalmente este pulso oculto va a ser más profundo. Puede ser débil, ya que solo se percibe si se efectúa gran presión cerca del hueso. Este pulso nos va a indicar síndromes por deficiencia extrema de yang, es decir, quizás el frío entró y penetró muy rápido, muy de golpe o demasiado tiempo. Esto se ve a la deficiencia de yang qi, que no puede llegar a la superficie, por lo tanto el pulso se vuelve lento y profundo. También puede ser generado por un bloqueo en el interior por un factor patógeno. En este caso, el yang qi se bloquea en el interior por ciertos factores patógenos que impiden que éste fluya a la superficie. Podemos encontrarlo combinado como un pulso oculto y débil que generan deficiencia de yang o frío interno, oculto y fuerte que nos hablaría de un bloqueo de qi y de xue y de retención alimentaria. Cuando hay bloqueos o estancamientos en la lengua, encontramos principalmente petequias o algunas zonas violáceas. Entonces yo estaría corroborando este bloqueo, este estancamiento de sangre y energía con la lengua. Un pulso oculto, fuerte y rápido. Nos hablan de calor por exceso. Un pulso oculto, débil y rápido. Nos hablan de calor por deficiencia. Y un pulso oculto y lento nos hablaría de un frío interno. Dentro de los pulsos similares podemos encontrar un pulso sumergido y un pulso corto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, profe. Un poco revuelto, ¿verdad? Sí, sí, vale harta información, pero se entiende más. Ajá, sobre todo tratar de que cuando vayamos palpando los pulsos, tratar de identificar como esa clasificación. Esto sí necesita como mucho estar leyendo las características de cada uno
Y si es ¿Mm? necesario, a lo mejor a la hora de tomar el pulso, tener cerca, yo les recomiendo siempre que hagan como una tablita donde puedan poner las características más específicas de cada uno, para que cuando estén tomando el pulso, la tengan cerca y puedan percibir realmente cuál es la característica de este pulso. Jamás imaginamos a veces encontrar tantas diferencias y tantas combinaciones, porque aparte no es que se presente el pulso con una sola característica, sino que generalmente los encontramos combinados. Entonces, sí les recomiendo siempre como que vayan haciendo una tablita donde sea como más resumida la información, más compactada para ustedes y que puedan tenerla cerca para ir haciendo el análisis a la hora de palpar el pulso. Porque sí, aquí llevan toda la información, pero al final a veces terminan más confundidos y a veces nada más necesitamos el cómo se percibe el pulso, ya que yo lo puedo percibir, soy capaz de diferenciarlo, entonces sí ya puedo revisar, ¿no? ¿Qué es lo que me está indicando en la parte clínica? Y en cuanto a los síndromes, ¿qué síndromes son los que más estarían predominando? Al final es buscar o encontrar ciertos patrones, tanto en el pulso como en la lengua. Claro. Entonces, sí es como mucha información de inicio o de momento, es como mucho de golpe, así de, ay, tantos pulsos. Pero poco a poquito vamos aprendiendo a diferenciarlos. Yo encontré, sí, profe, una tabla de pulsos en Ajá, internet, ajá, eh, con, bueno, con la distancia, ¿cierto? Más cercano a si es Acun, marcarlo, si es, por si es ujú, corto o largo. eh, y sí me llamó la atención, como dijo, porque en las cualidades, bueno, ujú, pone lo que usted mostró en la clase, pues, si es lento, moderado o rápido, ujú. la fuerza, la cantidad. Y hay una parte que no, no sé de dónde sale esa clasificación. Te la voy a leer. Dice desórdenes de energía, pone móvil, urgente, nudoso, intermitente. Solamente eso. Ok, Eso, ujú. eso no lo comprendo. Las otras salen como otras características como lo estamos viendo ahora, como palpar un cuero de tambor, o pulso de cuerda o de hilo, Ajá, uniforme, mejor dicho. estos 28 pulsos patológicos que son los que estamos ahorita repasando, ¿Mm? son, digamos, internacionalmente como los bien especificados, ¿no? Todas estas características. A veces las otras características que llegamos a encontrar dependen mucho de las traducciones que se hacen de los libros. Entonces, por ejemplo, ahí tú me dices que tienes anudado, intermitente, Claro, intermitente, móvil, urgente. móvil y urgente. Ok, anudado e intermitente sí lo tenemos en nuestros apuntes, que nos habla del ritmo del pulso. Si es rápido e irregular, es decir, no es rítmico, o lento e irregular. Y ahí hablamos de estos dos que son anudado e intermitente. Pero los otros dos que son urgente y, ¿qué otro me dijiste? Móvil. Urgente y móvil. Estos dos, pues no los tenemos ahí en esta clasificación, pero habría que ver de dónde es tu libro, porque te digo que a veces ahí como que en las traducciones es donde se mueve o se pierde cierta información. Entonces, a lo mejor Ok. estos dos pulsos que ahorita no encontramos pueden estar dentro de las características de estos 28 pulsos patológicos. Pudieras ver dónde puede como empatar. Ah, ya, claro. Sí, porque hay una de las desventajas, digamos, de los textos que podemos encontrar, sobre todo en español, ¿Mm? las traducciones a veces sí cambian de un texto a otro. Por ejemplo,
dentro de los libros de la Federación Europea Sí, en órganos y vísceras. En el texto chino como tal dice Sang Fu. Aquí en México la parte latina como que es Sang, lo traducimos como órgano, y Fu lo traducimos como víscera. En sí. estos textos más, en esta parte europea, España y todo esto, lo clasifican Sang como víscera y Fu como entrañas. Entonces, para ellos Sang es víscera y para mí Fu es víscera, entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Pero entonces ahí es donde es Ah, importante sí, como sí ir viendo como esta parte de dónde es el texto que tú estás adquiriendo, comprando, leyendo, para poder hacer como esas diferencias y ver esas pequeñas palabras que de verdad a veces hacen mucho la diferencia. Y para mí una de ellas es justo esta, ¿no? Porque a veces lees el texto y dices las vísceras, pero cuando ellos dicen vísceras se refieren a los órganos. Y si nosotros leemos vísceras, pues dices, pues son las vísceras, ¿no? Las Fu. Y puede haber como cierta confusión. Entonces, ese es un ejemplo muy claro, pero hay otras traducciones, otras palabras que sí llegan a ser así como un poco confusas y nos quedamos así como de qué me estaban hablando, ya no entendí el texto. Entonces, sí es importante mm, por esas pequeñas traducciones, que a veces son palabras nada más, no es que sea como todo un texto, sino ciertas palabras, saber de dónde es tu libro o tu texto y ver entonces el contexto de esa palabrita, porque esa palabrita puede cambiarlo todo, ¿no? claro. Entonces, pues sí, hay como recomendación. Y pues, sobre todo aquí en este caso, podrías checar si empata con la información de alguno de los demás pulsos para poder como checarlo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces continuamos con nuestro siguiente. Ya nos tomamos un respiro, vamos a continuar con nuestro siguiente pulso, ¿vale? Tenemos el pulso disperso y dice este pulso es como una pluma en el viento, como si yo soltara una plumita en el viento fuera cayendo. Esta onda se puede percibir con nitidez, es superficial, pero desaparece a la mínima presión y se percibe como fragmentado, como que no se percibe una onda completa, sino que se va percibiendo como en partes. Este síndrome nos indica deficiencia de sangre y energía, nos indica deficiencia del chi de riñón, agotamiento del yuan chi, que es parte de esta energía esencial. Incluso puede haber debilidad en los sang fu y el agotamiento de sangre y energía. En este caso, el pulso pierde su raíz y la onda se percibe fragmentada, sin nitidez. Dentro de las combinaciones podemos encontrar un pulso disperso y lento, que indicaría deficiencia grave de chi y de yang, un pulso disperso y rápido, que indica insuficiencia grave de sangre con calor por deficiencia, un pulso disperso y flotante que indica una insuficiencia grave de yuan chi. Parte importante y por eso me gusta como estas tablitas, porque cada una trae la imagen del pulso. Entonces, observando el pulso, esta imagen también, como que sí te ayuda a poder imaginar cómo se percibe ese pulso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta característica del pulso disperso nos dice que no se siente como lleno, se siente fragmentado y justo en la imagen, ¿no? Se ven así nada más como puntitos, no se ve lleno, no se ve como toda la línea. Entonces así lo podemos percibir. No se siente vacío, no es hueco, pero sí se siente así como con ciertos espacios. Dentro de las combinaciones, ya vimos las combinaciones, diferentes pulsos que pueden ser similares. Encontramos el pulso débil, pero este pulso tiene una onda mucho más nítida. El pulso rugoso, donde la onda más bien es un pico. El pulso filiforme, que es muy delgadito, pero se puede sentir claramente. Y el pulso tenso, que es extremadamente fino, pero sus ondas son bastante nítidas. No tienen esas fragmentaciones.
Luego encontramos el pulso de cuerda. Este es uno de los pulsos, la verdad, más comunes. En la época de primavera se siente bastante y es muy común porque pertenece al hígado y realmente encontramos como muchas afecciones de hígado. Este pulso de cuerda se siente superficial, puede ser con fuerza pero elástico y sus bordes son muy bien definidos. Es palpable en los 3 niveles, superficial, medio y profundo. Y cuando se presiona, se recupera con fuerza. Si yo lo ocluyo y regreso mis deditos, rápido se recupera este pulso. Nos pueden indicar síndromes principalmente del hígado por exceso, estancamiento de chi de hígado, estasis de sangre de hígado, ascenso de yang de hígado, fuego de hígado o incluso viento de hígado. Este pulso de cuerda nos indica que el hígado está alterado. En caso de exceso de hígado puede provocar congestión en la energía y en la sangre, por lo tanto, genera un pulso fuerte y con bordes bien definidos. Cuando hay bloqueo por flema, los meridianos se obstruyen por la sangre y la energía y provocan un exceso en los vasos. Cuando hay dolor, también se debe a una obstrucción, por lo tanto, como resultado vamos a tener un pulso cordal. Cuando una persona tiene un dolor muy crónico, generalmente su pulso se vuelve cordal. Podemos encontrar combinaciones de cuerda y rápido que nos indicarían un fuego de hígado, de cuerda y resbaloso que nos hablaría de un cuadro de exceso de hígado con presencia de flema, de cuerda y largo que nos indica estancamiento de chi de hígado o éstasis de sangre de hígado, de cuerda y tenso que nos indica estasis de sangre, de cuerda y ondulante que indica fuego de hígado y un pulso tenso. Este puede ser, estos son los pulsos similares. Podemos encontrar pulso tenso, pulso confinado y pulso de piel de tambor. El pulso tenso es más ancho que el de cuerda. El pulso confinado se percibe únicamente en el nivel medio y profundo. Además, es menos elástico que el de cuerda. Y el pulso de piel de tambor se percibe como un poquito más firme. Luego tenemos el pulso tenso, que se siente como una cuerda fuertemente retorcida, como si yo tuviera una cuerdita la giré. Se siente fuerte y ancha, sus bordes son bien definidos. Cuando se presiona parece que tiene cierta elasticidad, pero no tanto como el cordal. Y se puede notar cierta vibración cuando golpea los dedos. En este caso nos indica más un síndrome de frío interno. Puede indicar también dolor, generalmente ocasionado por frío o que exacerba con el frío, ataque de viento frío, incluso un síndrome donde el frío contrae los vasos, apareciendo ondas fuertes y anchas que nos hablarían de una sensación de plenitud en los vasos sanguíneos. Dentro de las combinaciones podemos tener un pulso tenso y rugoso que nos hablaría de una obstrucción dolorosa debido al frío. Un pulso tenso y resbaloso que nos habla de flema con característica de frío. Tenso y combinado que nos hablaría de un éxtasis sanguíneo debido al frío. Y entre los pulsos similares encontramos el pulso de cuerda y el pulso confinado. El pulso confinado únicamente se siente a nivel medio y profundo. Luego tengo el pulso ondulante. Este pulso se siente como una burbuja de agua caliente. Es un pulso ancho, generalmente superficial, fuerte y se extiende más allá de las 3 posiciones. Al llegar, golpea en las 3 profundidades y al retirarse disminuye su fuerza. Llega básicamente con mucha potencia. Este pulso ondulante nos indica principalmente síndromes de calor, sobre todo por exceso. Sin embargo, también podemos tener calor por deficiencia, principalmente deficiencia de yin.
Dentro de las combinaciones podemos encontrarlo ondulado y flotante, que nos hablaría de un viento-calor con predominio de calor. Un pulso ondulante, flotante y sin fuerza, que nos habla de una deficiencia grave de yin, o un calor por deficiencia, es un síndrome más interno. Ondulante y sumergido nos habla de calor interno. Ondulante y resbaloso indica flema y calor con predominio de calor. Ondulante y tenso nos habla de una obstrucción dolorosa en el tórax, en la región torácica. Los pulsos similares pueden ser el pulso fuerte y el pulso largo. El pulso largo se desborda en las tres regiones: superficial, medio y profundo. Luego encuentro el pulso confinado. Este pulso, dice, es como una aguja envuelta en algodón. Se siente únicamente a nivel profundo y se asocia con las características del pulso de cuerda largo y fuerte. Indica principalmente frío interno. Podría ser también estasis de sangre o obstrucción de energía por el frío. El frío obstruye y estanca el yang y la sangre en el interior, por eso el pulso es fuerte y largo en el nivel profundo. Podemos encontrarlo confinado y rugoso, que nos indicaría éstasis de sangre, y confinado y lento, que indicaría más un frío interno. Dentro de los pulsos similares podemos encontrar al pulso de cuerda, al pulso tenso, fuerte, incluso al pulso oculto. Luego tengo al pulso largo. Este se siente o se percibe como un largo bastón de bambú. Un pulso largo se siente bien en las tres regiones, Kung, Wan y Chi. Es más largo de lo normal, supera estas tres posiciones. Nos indica buena salud, es un pulso, digamos, dentro de lo normal, pero también podría indicar un desequilibrio del hígado con síndrome de calor y flema. Si hay desequilibrio en el yin y el yang, estos pueden ser abundantes, por lo tanto, sobrepasan su posición, es decir, hay abundancia de sangre y energía, pero a veces en exceso. Dentro de las combinaciones podemos encontrar lo largo y rápido, que me hablarían de calor interno, largo y lento, que me hablarían del estancamiento de energía, largo y flotante, que habla de un ataque de viento y calor externo, largo y sumergido, que habla de calor interno, y largo y resbaloso, que nos hablan de flema calor. El pulso similar, en este caso, sería el pulso ondulante, pero el pulso ondulante abarca las tres regiones: superficial, medio y profundo. El pulso agitado se puede percibir como un pulso sin cabeza ni cola. No la encuentro más allá de Kun ni más allá de Chi. Se encuentra o se palpa más en la región media. En este caso, la onda se percibe corta, es como resbalosa y es muy rápida. Da la impresión de que tiembla o vibra en lugar de golpear los dedos, en lugar de generar una onda. Lo puedo percibir en estados de shock emocional, donde el chi de corazón se dispersa y el pulso se vuelve corto y rápido. O en casos de una deficiencia grave de sangre y energía o un estancamiento de chi. En este caso, este estancamiento de energía hace que el pulso aparezca más corto. Puedo encontrar un pulso agitado y rápido, que indicaría calor sobre el fondo emocional grave. Agitado y débil, que habla de deficiencia de sangre y energía. Agitado y filiforme, que me indica un pulso filiforme, un pulso débil, sumergido, y es generado por un shock emocional. Dentro de los pulsos similares tenemos el pulso corto y el pulso resbaloso. Un pulso irregular y lento
Lo puedo percibir lento y a intervalos regulares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la imagen tengo, ¿no? En el primero tengo 3 pulsaciones, luego tengo un espacio y genera otras 2 pulsaciones, otro espacio y genera, en este caso, 4 pulsaciones. ¿Qué quiere decir? Justo eso, esos espacios que hay entre estas pulsaciones lo hace irregular, pero en este caso es lento. Son intervalos irregulares, pero es lento. Este pulso me indicaría algunas enfermedades cardíacas. Decía, sobre todo, si es irregular, seguramente hay algún tipo de arritmia. Entonces me habla de patologías cardíacas. Puede tener un síndrome de frío interno con estasis sanguínea o estancamiento de chi. En este caso, el frío contrae y estanca la circulación a través de los vasos y esta no fluye. Por lo tanto, se vuelve irregular. También puede ser un estancamiento de chi debido a algunos factores patógenos. Por lo tanto, se vuelve lento e irregular. Dentro de las combinaciones podemos encontrarlo irregular, lento y resbaloso, que me hablaría de acumulación de flema. Puede indicar incluso algún reumatismo cardíaco. Irregular, lento y rugoso me habla de éstasis sanguíneo por deficiencia de Yang o algún frío interno. Irregular, lento y flotante me habla de un ataque de frío a los meridianos, el cual sería más externo. Irregular, lento y de cuerda me indica una patología de las arterias o un estado hipertensivo. Dentro de los pulsos similares encontramos un pulso intermitente e incluso un pulso lento. El pulso intermitente es regular y su frecuencia puede ser lenta, rápida o normal. En este caso, el intermitente lo encontramos más regular. Luego encuentro un pulso irregular y rápido. De la misma forma, tiene ciertos espacios o huecos entre las pulsaciones. Al inicio tenemos varias pulsaciones, luego disminuyen, luego vuelven a aumentar, pero hay un espacio entre ellas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Es irregular, pero es más rápido. Este pulso se siente como si una persona que corre de forma irregular y luego más lento y luego más rápido y entre estos tiempos se detiene. Así lo asemeja, ¿no? La medicina china. En este caso, la onda se percibe rápida y son intervalos irregulares. Nos indica principalmente síndrome de calor interno, también se asocia a enfermedades cardíacas por ser irregular y también por retención alimentaria, por flema, calor, estasis de sangre o estancamiento de energía. Cualquier estancamiento en los vasos puede generar algún pulso irregular, alguna especie, por ejemplo, de arteriosclerosis o algún trombo, pudiera generar un pulso irregular. Si yo lo encuentro irregular, rápido y ondulante, me indica más un calor en estómago. Si es irregular, rápido y resbaloso, me indica flema, calor. Irregular, rápido, resbaloso y de cuerda, me indica un fuego de corazón o un fuego de hígado, incluso flema, calor. Si es irregular, rápido y flotante, me habla del calor en la región del Yangming, que sería la región superficial de estómago. El pulso irregular y rápido, piriforme y sin fuerza, me habla de un colapso del chi de corazón. Un paciente que incluso puede tener ahí algunos preinfartos. Dentro de los pulsos similares, encontramos el pulso intermitente y el pulso rápido. Un pulso apresurado se siente rápido por la misma definición y se sienten al menos 8 pulsaciones por ciclo respiratorio. Este pulso nos va a arrojar en un conteo por minutos aproximadamente de 100 a 115 pulsaciones por minuto. Me indica una deficiencia de yin grave con calor por deficiencia. Indica una enfermedad grave.
El yin no puede retener al yang, por lo tanto la circulación se acelera. Puedo encontrar un pulso apresurado y flotante, el cual me indicaría calor por deficiencia debido a una deficiencia de yin. Cuando yo veo deficiencia de yin, empezamos con una situación grave, porque decíamos que el yin siempre va a estar cubierto por el yang o protegido por el yang. Entonces, lo primero que se enferma es la parte yang o la parte de las funciones, y después se va a ver afectada la parte yin, que sería más la parte estructural. Un pulso apresurado y resbaloso indica calor por deficiencia debido a deficiencia de yin o incluso presencia de flema. Por eso nos dice este pulso, ya nos indica una enfermedad grave. Lo encontramos relacionado o similar al pulso irregular y rápido y al pulso rápido. Luego encuentro el pulso intermitente. Este pulso es como una persona que anda y se para, se detiene regularmente. Vienen las ondas, hay un espacio, luego otra vez hay ondas, espacio, y de otra vez percibo las ondas. Hay que ser muy, muy cuidadosos al tratar de percibir el pulso, ya que a veces la persona ni siquiera se da cuenta de sus arritmias o de sus problemitas por ahí cardíacos que pueda tener, hasta que nosotros sentimos esa irregularidad en su pulso. Entonces ya los mandamos como que a checarse y sí, ya en los estudios sale que tienen algún tipo de arritmia. En este caso, este pulso intermitente, la onda se percibe a intervalos regulares y puede ser lenta, rápida o normal. Puede detenerse cada 40 pulsaciones o más. Esas irregularidades tienen espacios que son regulares casualmente. Entonces sí hay que poner con mucha atención. Generalmente nos indican un desequilibrio en el corazón o en los órganos yin, que serían los sang, hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. En este caso, sangre y energía pueden ser deficientes, por lo tanto, el pulso llega a intervalos. Puede ser también por un shock emocional, ya que este shock emocional interrumpe la circulación de sangre y energía y genera esas irregularidades. Puedo tener un pulso intermitente y lento, que me habla de un agotamiento del yuan qi, un pulso intermitente y rápido, que me indicaría calor interno como consecuencia de un desequilibrio en el corazón. Un pulso intermitente y ondulante, que habla de un desequilibrio en los luomai, en los canales principales y secundarios. Un pulso intermitente, filiforme y sumergido, que me hablaría de una deficiencia grave del chi de vaso. Y un pulso intermitente, filiforme e imperceptible, que ya me indica un agotamiento de los líquidos corporales, algo ya mucho más serio. Un pulso intermitente e irregular y lento, que me hablaría de una enfermedad cardíaca a consecuencia de una insuficiencia de yang de corazón. Algunos pulsos similares serían el pulso lento y el pulso rápido. Y por último tenemos el pulso frenado. Este pulso se siente como las ramas de un sauce llorón que se mueven por la brisa suave de la primavera. En este pulso se puede presentar 4 pulsaciones por ciclo respiratorio, que más o menos serían unas 60 a 70 pulsaciones por minuto. Me indica principalmente un síndrome de humedad con deficiencia de chi de estómago y de vaso. Aquí en este pulso yo lo puedo corroborar con la lengua, que generalmente puede presentar marcas dentales y puede ser una lengua ancha. La humedad, al ser pegajosa y estanca, bloquea el mecanismo de la energía y hace que el pulso llegue de forma lenta. Un pulso frenado sería un pulso similar, sería un pulso lento. Puedo encontrar un pulso frenado y flotante que me habla de una deficiencia del wei qi, de esa energía protectora que tenemos en la piel.
Un pulso frenado, filiforme, débil y flotante me habla de humedad con deficiencia de chi de vaso. Un pulso frenado, filiforme, me indica una deficiencia de sangre y energía. Y un pulso frenado y sumergido me hablaría de una deficiencia del yin chi, que es el yin nutritivo, el yin que va a entrar por los alimentos y que me ayuda a la nutrición tanto de sangre como de músculos y de los diferentes tejidos. Entonces, este pulso también es muy común encontrarlo, pulso frenado. Se asimila o se asemeja al pulso lento. Y con este terminaríamos nuestros 28 pulsos patológicos. Suena como un poco confuso, pero realmente el mismo nombre nos va dando referencias de las características que pueda tener los pulsos, cada uno de los pulsos. Es realmente una tarea ardua y bastante intensa, de verdad tratar de identificar los pulsos en un paciente. Muchas veces nos vamos a lo más básico y estas ya decíamos son cualidades más complejas. Las primeras que habíamos visto son cualidades simples, donde yo puedo medir sin ningún problema la velocidad, la anchura, la profundidad, la fuerza. Y a veces con eso llega a ser suficiente para poder realizar mi diagnóstico. Sin embargo, si yo logro pasar estas características simples y lograr identificar una característica compleja que ya entraría en estos 28 pulsos patológicos, me ayudaría todavía a ser más exacto. Incluso en estos casos a veces nos dicen que somos brujos porque por medio del pulso detectamos algunas alteraciones que el paciente ni por aquí le había pasado que tuviera, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues las arritmias. Y el hecho de poder identificar bien alguno de estos pulsos patológicos también me ayuda a que mi tratamiento vaya bien encaminado y bien dirigido hacia el problema que tenga el paciente. No sé si he hecho el comentario que el paciente siempre va a tener diferentes síndromes. Ahorita ya vamos a empezar a ver justo la parte del diagnóstico por 8 principios, diagnóstico sindromático. Y, y entonces, generalmente mi paciente va a tener más de un síndrome, hablando de medicina china, porque va a tener un diagnóstico de rama, que va a ser un diagnóstico basado en el padecimiento actual, y va a tener un diagnóstico de raíz, el cual se va a basar más a la etiología, el por qué el paciente generó este problema o esta situación, ¿no? Y justo es ahí donde los pulsos nos van a ayudar muchísimo porque generalmente en los pulsos puedo ver justo este diagnóstico de raíz que es importante tratarlo. Además de tratar el diagnóstico de rama, si yo trato el diagnóstico de raíz, mi efecto y mi beneficio va a ser mayor y más duradero. Yo puedo pasarme toda la vida tratándole la rama o el padecimiento actual y sin embargo, si no trato la etiología o el origen del problema, pues el paciente puede tener ciertas recidivas, ¿no? Reincidir y nuevamente regresar a la misma sintomatología. Entonces, siempre se recomienda tratar ambos, es muy importante tratar el padecimiento actual, sin embargo, pues no hay que dejar de lado el tratamiento de raíz, el tratamiento etiológico. Entonces, pues bueno, creo que por hoy es suficiente. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, Ahí sí. No, pero, bueno, y se ve como harto, como lo hablábamos en delante. Eh, no, bueno, estuve leyendo un poquito el libro eh, el que me dijo el fundamento de medicina china, Masosha. de Masayoka, Ujú. Masayoshi, ahí sí. Sí, Sí, y es bastante información. sí, ese libro de verdad a mí me Pero, encanta porque como que sí viene muy bien despepitado, viene muy bien explicado.
y sí se explaya un poquito ahí en sus explicaciones. A veces en otras bibliografías encontramos la información muy, como muy específica y ahí no, como que sí tiene un poquito más de explicación. Entonces, por eso me gusta ese libro. Y pues sí, ahí, ahora sí que repasando, ya le sirve volver a repasar el principio y de verdad lo volvemos a entender ya desde otro punto de vista. Claro, Entonces, pues claro, ¿no? Entonces la primera vez que lo leí no, sí era como al leer chino. confuso, Ahora ¿no? Y ya estamos, poco a poco se sí, va entendiendo el lenguaje. exactamente, claro. Pues sí. Eh, no, más que por el momento, bueno, sí, igual tengo algunas, más que dudas, de priorizar la materia, Ujú, los conceptos y todo ahí. Eh, aquí en donde algo que yo había visto mucho con pacientes, ujú. eh, y que no lo había, no le había eh, pues- puesto la atención en la dimensión, como recién lo decía, en las patologías o los síndromes de raíz y los de rama o los periféricos. Eh, Generalmente nosotros en la medicina occidental nos vamos a enfocar mucho en un solo, nos enfocamos en un solo diagnóstico, o o en una sola sección. Sí, Y lo había escuchado también del concepto de salud, eh, me lo mencionaron también en los cursos, de los cursos de Qigong, que la medicina china aborda el concepto de enfermedad como, no, o sea, el concepto de pérdida de salud no como enfermedad, sino como de persona enferma. O sea, que cada persona puede tener la misma patología, pero presenta particularidades en sus afecciones. así es. Entonces eso no lo había, nosotros no lo interiorizamos mucho, porque nosotros son todos pacientes diabéticos y nuestra meta es controlar hemoglobina y glicosilada y el resto se acabó. Pero claro, hay otras cosas que ver. Claro, por eso aquí también nosotros a veces no, a mí en lo particular, no me gusta como mucho así dar recetas de decir, ah, para los pacientes diabéticos pone estos puntos de acupuntura, porque justo caemos en lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si analizamos la diabetes desde el ámbito de la medicina china, podemos obtener fácil 15 síndromes diferentes, porque son personas diferentes, ¿no? Entonces, a pesar Claro, de que las personas tengan todos diabetes, puedo encontrar en cada una de ellas síndromes diferentes, que al final en común van a tener este proceso, ¿no? Eh, en cuanto a la glucosa, pero encuentro otros síndromes porque cada uno, ya viéndolos de forma individual, va a manifestar algunos patrones diferentes entre ellos. Entonces, habrá algunos que tengan, sí, mucha similitud, pero no todos. Y entonces analizamos la enfermedad desde la medicina china y encontramos que cada uno de ellos puede tener patrones diferentes. Y entonces, igual dentro de los libros que más me gustan en cuanto a patología, justo también Mashosha tiene un libro donde ya nos habla de patologías y de verdad, o sea, de un síndrome, encontramos por lo menos 10, de una patología, 10 síndromes diferentes. Quiere decir que vamos a abordar al paciente de diferente forma, de acuerdo a los patrones que cada uno de ellos esté refiriendo. Por eso no termina como de cuadrar o de empatar como estas dos medicinas y a veces lo ven así.
hay libros donde literal, ¿no? O buscamos en internet y vemos puntos para tratar la diabetes y te aparecen los puntos. Y si los colocamos así como los encontramos, pues quizás sí tenga algún resultado, pero voy a tener un mejor resultado si aprendo a hacer este análisis del paciente, si aprendo a ver su lengua, si aprendo a palpar su pulso y noto que comparte ciertos patrones, a lo mejor con cualquiera de los síndromes que tengo, ¿no? Y entonces poder clasificarlo dentro de un síndrome lejos de decir únicamente, pues es un paciente diabético y ya está ahí. Entonces sí, es algo muy bonito, la verdad que a mí me agrada mucho de la medicina china y justo lo que lo hace especial, ¿no? Que podamos hacer este análisis de los pacientes desde otro punto de vista, con otra perspectiva y un abordaje más individualizado. Claro. Entonces, pues sí, qué bueno que sigues en Y este barco. lo otro que me acordé que sale en el libro respecto a los pulsos es que separan las edades demasiado. Sí, Para sí, sí, nosotros los niños los separamos de desde niños hasta 2 años y después hasta los 10. Después adolescente de 11 a 19, adultos hasta 65 o 60 de las mujeres. Y en el libro hay subclasificaciones en cuanto al pulso. exacto. Entonces, pues sí vamos encontrando, ¿no? Estas diferencias que hacen justo que sea como ese cambio, ¿no? Claro, claro. Eh, Me da la impresión de, bueno, eh, falta ver la vida que lleva uno ya, el resto de la hacer un diagnóstico, ¿no? Estaba leyendo también, sí, algunos maestros de acupuntura o gente que trata en las redes sociales Ujú. y algo que había escuchado, por ejemplo, hace tiempo con respecto a los meridianos, en la parte ya más física, eh, con la debilidad de ciertos órganos, con, con las debilidades musculares o tendines, eh, o algunas, o más específicamente también algunas alteraciones en el cuerpo, algunas eh, rigideces y cosas como eso. Sí, claro, al final dice dentro del diagnóstico de la medicina china, siempre el exterior refleja el interior. Claro. Entonces, cualquier alteración que yo encuentre en el recorrido de los meridianos, de hecho, dentro de la exploración física, tenemos que checar, ¿no? Palpar, observar el recorrido de los meridianos y ver si hay alguna alteración, porque al final eso, de la misma forma, ¿no? Nos indica si alguno de los órganos o alguno dentro de estos 5 fenómenos está teniendo alguna alteración. Entonces, poder encontrar, no sé si vi alguna contractura, hablemos de una simple contractura. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué recorrido del meridiano? Voy a encontrar muchas ahí en el recorrido de vejiga, de intestino delgado. Y entonces esto me habla de estancamientos, porque al final una contractura, ¿qué es? El músculo, las fibras musculares se contracturan. ¿Y qué pasa? La energía y la sangre no pueden circular libremente. Entonces me habla de que hay un estancamiento en ese recorrido del meridiano. Y puedo tratar como esta parte externa, tratando el órgano de forma interna, ¿no? Si coloco agujitas que estimulen el órgano, me va a ayudar también a trabajar lo que estoy analizando o encontrando en la región externa. Entonces, pues sí, sí, sí hay Claro. muchas ahí diferencias y vamos a ir tocando cada una de ellas. Y pues de cualquier forma, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí andamos, puedes mandar mensajito, igual si tienes algunas lenguas donde tengas por ahí alguna duda, puedes mandar la fotito, ya sea de forma personal o al grupo que está,
y vamos haciendo el análisis. Claro, tengo dos pacientes que son bastante particulares y quiero, justamente mañana los voy a ir a ver. Perfecto. Una mielopatía Ujú. por un accidente. Los dos son adultos mayores, ¿no? Y el otro es un paciente de ELA. Ese paciente lo veo hace años y empiezo a ver ahora cómo está su pulso y cómo está su lengua. Exacto. No lo he Sí, visto sí. hace una semana y me interesa bastante verlo. Perfecto. Y ya conforme vayamos avanzando, vamos a ir haciendo como análisis justo de estos casos. Entonces, voy registrando lengua, siempre fotito, registrando las características del pulso y pues ya con sus datos clínicos vamos haciendo esos análisis. ¿Sale? Ok, claro. Muy bien. Perfecto. Pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos para nuestra siguiente clase. ¿Sale?